entonces tengo razón geométrica. Entonces, en el caso de la razón geométrica vamos a tener dos tipos. Una sería de tipo discreta y la segunda es de tipo continuo. ¿En qué se diferencia en cada una de estas? En el caso de la razón geométrica discreta, los medios no van a ser iguales. En cambio, en la continua, los medios son iguales. Los medios son iguales. Entonces, en su examen les pueden venir, ya sea discreta, razones discretas o razones geométricas continuas. Veamos los casos. Caso 1. El caso 1 es cuando se conocen. Caso 1 sería cuando se conocen los términos de medio, los medios. Y se desconoce un extremo. Un extremo. Entonces, ejemplo de este sería 8 es a 4 como 10 es a X. Entonces aquí la simbología va a cambiar. En el anterior, en una progresión aritmética, aquí el cómo lo teníamos como un signo de igual. Aquí van a ser 4 puntos, ¿sí? Por esta simbología nosotros nos damos cuenta que estamos ante la presencia de una razón geométrica. Entonces, nuestra fórmula para poder encontrar X en una razón geométrica cuando desconocemos un extremo es bien fácil. Simplemente el valor X va a ser, voy a multiplicar los términos medios conocidos. Entonces aquí voy a emplear los términos medios conocidos. Y voy a dividir dentro del extremo conocido. Entonces, si nosotros trabajamos esta razón, entonces el valor de X va a ser, los medios conocidos serían 4 y 10. 4 por 10. Y lo voy a dividir entre el extremo que conozco. ¿Cuál es mi extremo que conozco? 8. En este caso sería 4 por 10, 40 dividido 8. ¿Lo dejo ahí? No. Esa fracción todavía la puedo simplificar. Saco mitad al numerador y al denominador, me quedaría 20 cuartos. ¿Puedo simplificar más? Sí. Entonces acá me quedaría 10 medios. ¿Puedo simplificar esa fracción? Sí. 10 dividido 2 me quedaría 5. Entonces, mi razón
con mi proporción me quedaría así. 8 es a 4, como, mis 4 puntos significan como, 10 es a 5. 10 es a 5. Y esa sería mi razón geométrica. 8 es a 4, como 10 es a 5. Ese sería el caso 1. Veamos el caso 2. Ese sería el caso 1. Vamos con el caso 2. Caso 2. El caso 2 es cuando yo voy a conocer los extremos, pero voy a desconocer un medio. Entonces aquí sería cuando se conoce los extremos, cuando se conocen los extremos, pero y se conoce un término medio. Entonces, ejemplo, sería 10 es a un sexto, 10 es a un sexto, como x es a 4. 10 es a un sexto como x es a un cuarto, a 4. Entonces, voy a emplear la misma fórmula que empleé acá arriba. Simplemente van a hacer mi fórmula va a ser que voy a tomar mis extremos conocidos. Aquí en este caso serían mis extremos conocidos. Pero aquí voy a multiplicar mis extremos conocidos. Y le voy a dividir. Aquí lo voy a poner entre paréntesis, es multiplicar, ¿verdad? Multiplicar mis extremos conocidos. Aquí también es multiplicar. Multiplicar mis extremos conocidos y los voy a dividir dentro de mi término medio que conozco. Dentro de mi término medio conocido. ¿Se manda? Arriba colocó multiplicar donde dice medios conocidos. No. Y es en extremos. Mira, pues. Arriba, en la fórmula de arriba. En el caso del primer caso, yo conozco mis dos términos del medio. Mis dos términos medios. Los conozco. Entonces simplemente voy a multiplicar esos dos términos que ya conozco. En este caso sería 4 por 10, 40. Y lo voy a dividir entre mi extremo conocido. En este caso, conozco mi primer término extremo, lo conozco, que es 8, pero mi otro extremo no lo conozco. Entonces sería 4 por 10 sería 40 y lo voy a dividir entre mi extremo conocido. En este caso sería 8. ¿Sí? Cuando yo tengo un término medio desconocido, pero sí conozco los extremos, entonces simplemente voy a tomar mis dos extremos que sí conozco y los voy a multiplicar. Después lo voy a dividir entre mi término medio conocido. Hagamos calculemos esto. Entonces x va a ser igual a, voy a multiplicar mis dos extremos que ya conozco. En este caso sería 10 por 4 y lo voy a dividir dentro de un sexto. Entonces eso aquí va a ser igual. Me quedaría 10 por 4, 40 y lo voy a dividir dentro de un sexto.
Entonces, en este caso me quedaría 40 y tendría un denominador el número 1, ¿verdad? Para hacerle el sanguchito. Y entonces, extremos con extremos y medios con medios. Entonces, acá me quedarían 40 por 6. 6 por 4, 24. Entonces, me quedaría 240. 1 por 1 sigue siendo la unidad. Entonces, me quedaría simplemente 240. Entonces, mi razón geométrica en este caso me quedaría así. Me quedaría 10 es a un sexto como 240 es a 4. Y esa sería mi razón geométrica cuando desconozco un término de en medio, pero sí conozco los dos extremos. ¿Dudas? Ninguno. Bien, entonces ahorita voy a aplicar mi último caso, caso 3. Ah, solo para recordar, en este caso, ¿qué conozco? Conozco mis términos de en medio, pero esta proporción, esta razón, ¿es geométrica? Sí, pero ¿esta es continua o es discreta? Entonces me doy cuenta que mis dos términos de en medio no son iguales. Entonces, esta es una razón discreta. En este caso también, mis términos de en medio tengo un sexto y tengo 240. Como no son iguales, entonces es una razón discreta. Una razón discreta. Una razón discreta geométrica, ¿verdad? Bien. Ahora sí vamos a aplicar el tercer caso cuando nosotros desconocemos dos, dos valores. Caso 3. Vamos con el caso 3. Caso número 3. Acá es cuando se desconocen dos valores, ya sean términos medios o valores extremos, ¿sí? Ejemplo, 25 es a X como X es a un 16. Acá yo no conozco los términos de en medio. Entonces, la fórmula para encontrar a X es bien fácil. Simplemente yo voy a multiplicar los dos valores conocidos. Voy a multiplicar, esto marcador ya no pinta, lo voy a hacer con rojo. Simplemente es una multiplicación. Vamos a multiplicar mis valores conocidos. Voy a multiplicar mis valores conocidos y le voy a sacar raíz cuadrada. Entonces, aplicando este procedimiento, esta fórmula, simplemente vamos a decir que X va a ser igual a la raíz de 25
por un 16. Entonces, acá simplemente al operar, como es una multiplicación de fracciones, nosotros ya sabemos que cuando cualquier número que tenga un denominador, que no tenga denominador, tu denominador por default siempre va a ser la unidad. Entonces, acá sería una multiplicación de fracciones y entonces acá me quedaría numerador con numerador y denominador con denominador. 25 por 1 me quedaría 25. 1 por 16, 16. ¿Puedo simplificar esa fracción? Sí. Entonces, no lo puedo simplificar. Ya me di cuenta que no. Pero, aquí voy a aplicar leyes de los exponentes. ¿El 25 lo puedo descomponer en sus factores? Sí. Yo puedo decir, 25 lo puedo representar como 5 al cuadrado. Y el 16 también lo puedo descomponer en sus factores diciendo 4 al cuadrado. ¿Sí? Y como estos dos valores están en un proceso de división, no existe ningún valor de suma o resta que esté afectando esos valores, entonces yo puedo cancelar. Bueno, de hecho no es que cancele, simplemente se me está convirtiendo en la unidad en relación al exponente, porque este exponente que es cuadrado se me va a eliminar con este índice de radical 2, y lo mismo va a suceder con este 4, se va a eliminar con este, entonces, ¿qué me va a quedar? 5 cuartos. Porque la raíz cuadrada le estoy aplicando tanto al numerador como me está afectando al denominador. Entonces, como me está afectando al numerador y al denominador, entonces le saco la raíz a 5 al cuadrado, se me va a eliminar el exponente y lo mismo va a suceder con el denominador. Al sacarle la raíz, se va a eliminar con este cuadrado, con ese exponente cuadrado que está ahí. Entonces solo me va a quedar como resultado 5 cuartos. Y entonces, mi razón geométrica me quedaría así. 25 es a 5 cuartos como 5 cuartos es a un 16avo. Y esta es una progresión continua, geométrica continua. ¿Por qué? Porque los términos del medio son iguales. Entonces, esta es una razón geométrica continua. ¿Por qué es continua? Porque mis términos del medio son iguales. Licenciado, perdone, y si ese 5 hubiese sido a la 3, al igual que hubieras tenido hubiera sido a la 3, ¿cómo se podría operar ahí? Ahora, voy a hacer tu duda acá arriba. Aquí voy a hacer un cuadrito. Aquí, y aquí voy a resolver tu duda. Tú me dices qué pasa si yo tengo, por ejemplo, la raíz de 5 al cubo. Así. Silic. Resulta ser, bueno, eso ya lo vamos a ver cuando nosotros entremos a explicar las leyes de los radicales. Entonces, existe una ley fundamental en radicales. La ley fundamental en radicales es la siguiente. Jamás de los jamases, el exponente que está aquí adentro no puede ser mayor al índice radical, ¿sí?
siempre el exponente que debe estar aquí adentro en el argumento debe ser menor que el índice del radical. Esa es una regla. Entonces, aquí me doy cuenta que en este caso, este radical lo puedo simplificar, porque no está totalmente simplificado. Entonces, ¿cómo lo vamos a simplificar? Bien fácil. Voy a decir 5 al cuadrado por 5. Si me doy cuenta, por leyes de los exponentes, estoy escribiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque por leyes de los exponentes yo digo, aquí tengo la misma base. ¿Y qué exponente tiene el 5? Tiene, en este caso, tiene el número 1. Entonces, 5 al cubo lo puedo representar como 5 al cuadrado por 5 a la 1. Es otra representación, sí, pero es el mismo valor. ¿Por qué? Porque si tú aplicas leyes de los exponentes, tú dices, copias la base y sumas los exponentes. 2 más 1 sería 3. Pero acá, este cuadrado que está acá se me va a eliminar con este índice radical. Al eliminarse, automáticamente sale el 5 del radical, sale afuera el radical, y entonces simplemente me queda la raíz de 5. Entonces, acá, ¿qué índice, qué exponente le quedó al 5? Le quedó el número 1. ¿Y este valor de este exponente es menor al índice radical? Sí. Entonces, esto ya está totalmente simplificado. Entonces, cuando nosotros entremos de lleno al tema de radicales, ahí se recordarán que esta ley la voy a volver a explicar. Entonces, cuando tu exponente es mayor que tu índice, tienes que hacer el proceso de descomponer el valor y de tal manera de que se te van a... El exponente debe quedar menor al índice del radical. ¿Resolví tu duda? Sí, Lick, muchas gracias. Una duda respecto a eso. O sea que si en dado caso el 5 hubiera tenido un exponente 3, se tendría que haber simplificado hasta el 5 raíz de, o sea, 5 fuera y 5 raíz cuadrada. Hasta se hubiera tenido, o sea, sí se puede hacer, pero se tendría que haber simplificado hasta Sí, ese punto. hasta ese punto. Y Okay. entonces, en este caso, en el numerador me quedaría 5 raíz de 5. En el numerador. ¿Sí? Sí, en Lick, el yo tengo caso una de pregunta. que... Dime. Y en ese caso del 5 elevado al cubo, cuando usted puso que 5 elevado a la 2 por 5 elevado a 1, ¿no se podría utilizar la de que toda base elevado a 1 es igual a la unidad para que quedara 5 por 5 y la respuesta sea 25, o está mal? Lo que pasa, bueno, fíjate que no te entendí muy bien tu duda, pero lo que pasa es que la duda, espérate, la compañera tenía la duda qué pasaba si el exponente de acá, en este caso ella me dijo que fuera 3, entonces nos damos cuenta que el exponente es mayor que mi índice radical. Esa fue la duda que me planteó la compañera. Pero mi problema original, yo tengo que es 25 como vos dijiste. No es, en este caso sería 5 por 5, 25 por 5 serían 125. Entonces, en este caso, estamos hablando no de 25, sino del 125, si lo aplicamos como dijo la compañera, pero asumiendo que el exponente es al cubo. Pero no te entendí bien tu duda. ¿Me puedes volver a repetir? Mire, sí, cuando usted resolvió esto de que 5 elevado al cubo, Ajá. podíamos
simplificar a 5 elevado al cuadrado por 5 5 a la elevado 1. a 1. Sí, Entonces, va. entonces, simplificando nuevamente, no se podría hacer que el 5 que esté elevado a 1, según recuerdo que toda base elevada a 1 es igual a la unidad. Entonces No, quedaría no, ya no, 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 simplificado 5. no, no, no. Fíjate, todo número elevado al número 1 sigue siendo el mismo número. Por ejemplo, 5 Ajá, elevado a la 1 sigue siendo 5. 6 elevado a la 1 sigue siendo 6. Cuando todo número está elevado al número 0, siempre va a ser la unidad. Todo número elevado a la 0 es siempre la unidad. Pero cuando está todo número, está elevado al número 1, sigue siendo el mismo número. Por ejemplo, 8 elevado a la 1 sigue siendo 8. ¿Me captaste? sí, sí, ya le entendí, sí, sí, ¿Ya ya. me entendés? Ah, Gracias, Lick. de nada. Bueno, entonces, ese es el tema de hoy. El nuevo tema que es de razones eh, aritméticas y razones geométricas. Bueno, Disculpa, a mí entonces ahorita voy a algo. borrar. ¿Tienes dudas? Sí, solo una cosa. Estos solo se operan con 4 factores, por así decirlo, o 4 proporciones. ¿Cómo se le dirá? O sea, solo se opera con 4 partes, por así decirlo. No pueden ser 5, 6 o más. ¿En dónde? En los medios y en los extremos, o sea, de 4. Eh, O sea, por ¿Dentro del ejemplo, si examen? hubiera Ah, ya sido, entendí. ajá, 10 ya sea un texto, como 6, o sea, agregarle más. O sea, solo se puede trabajar de 4, eso es a lo que me refiero. Ya te entendí. Si puedes hacer más comparaciones. Exacto. Ujú. Fíjate que en el caso de nosotros nos vamos a quedar solo máximo con 4, ¿sí? Con 4 valores. De ahí ya no va a pasar. En tu examen lo máximo que te va a venir es de 4, ¿sí? Vamos a encontrar ya sea de 2 o de 4, pero no te va a venir más. Entonces, con que entendas esto, ahí nos quedaríamos, ¿sí? Ah, ok, perfecto. Sí, esa era mi duda. Y valores era Ajá. la palabra que estaba buscando. Gracias. Sí, cabal. Vos decís comparar 6 números. Porque como esto va en parejas, en este caso lo puedo comparar de 2 números, puedo comparar de 4 números y puedo comparar de 3 números. Pero, perdón, si te das cuenta, puedo comparar 2 números, el siguiente de comparación sería 4 y la siguiente sería de 6. Pero nosotros nos vamos a quedar solo con comparando 4 valores. ¿Sí? Perfecto. Bueno, Gracias. ahorita vamos a borrar. Solo me dice alguien que me puede decir qué horas son. 6:55. 6:55. Rayos, muy rápido pasó el tiempo. Bueno, entonces todavía tengo unos 5 minutitos, entonces voy a tomar un ejercicio al azar, donde sigamos trabajando con, este sería un ejercicio nada más hacia el azar, 2/3 por 3/4 menos 1/4 más 1/8 dividido 1/4. Entonces,
Me interesa mucho que ustedes se les quede, pero que se les quede, porque esto es de aplicación para toda la vida, la jerarquía de operaciones. Entonces vamos a estar repasando. Entonces, vamos a empezar a operar de izquierda a derecha y vamos a tomar en consideración la jerarquía de operaciones. Primero opero potencias y raíces, y después opero multiplicaciones y divisiones, y por último trabajo sumas y restas. Entonces, en este caso veo que tengo multiplicaciones, tengo una resta, tengo una suma y tengo una división. ¿Qué número es el que está donde está la luz? Donde pega la luz, es que no logro ver. Es una resta. Ah, es 2/3. Aquí yo puse 6.36, que sería en el caso de la hoja. Es el ejercicio número 36 del número, del enunciado número 6, ¿sí? Es menos un Entonces, cuarto. Entonces acá me quedaría 2/3 por 3/4 menos 1/4 más 1/8 dividido 1/4. ¿Logran visualizar? Sí. Sí, Sí. ya ahorita sí. Sí, gracias. Bien. Entonces, lo primero que nosotros vamos a operar, siempre van a ser de izquierda a derecha. Primero vamos a efectuar multiplicaciones y divisiones. Entonces, nosotros primero tenemos que operar esto. Entonces, en este caso voy a operar esta multiplicación. Entonces, la multiplicación yo sé que es de manera lineal, numerador con numerador y denominador con denominador. En este caso me quedaría 2 por 3, 6, y 3 por 4, 12. Este sería mi primer resultado. Pero esta fracción yo todavía la puedo simplificar. Entonces, esta divido, busco un número que sea divisible tanto al numerador como al denominador. En este caso, el número que divide a los dos, por ejemplo, es 3. Si yo divido el 6 entre el 3, me queda acá 2. Y el 12 dividido entre el 3, me quedaría 4. ¿Es divisible otra vez? Sí. Ahora es divisible entre 2, tanto el numerador como el denominador. Entonces acá me quedaría un medio. Este sería mi primer resultado. Ahora me voy a la división de estas dos fracciones. Entonces de aquí tengo 1/8 y esta división la voy a convertir en multiplicación, cambiándole a la segunda fracción el orden. Entonces acá me quedaría, como yo lo convertí en multiplicación, entonces opero numerador con numerador y denominador con denominador. En este caso sería 4 por 1, 4 y 8 por 1, 8. ¿Puedo simplificar? Sí. Busco un número que sea divisible tanto al numerador como al denominador, me quedaría 2. El 2 divide a ambos, entonces me quedaría 4 dividido 2, 2, 8 dividido 2, sería 4, ¿verdad? ¿Lo puedo dividir otra vez? Sí. Me quedaría un medio. Entonces ya tengo mis dos resultados. Entonces ahora simplemente mi fracción, que inicialmente tenía ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5 fracciones, ahora se me va a volver un poco más chiquita. Porque mi primer resultado sería un medio menos 1/4 más un medio. Tengo esas tres fracciones. Y como aquí en este caso, tanto la resta como la suma tienen la misma jerarquía, entonces yo puedo operar. Primero trabajo la resta y tengo este resultado, y después lo voy a sumar con esta otra fracción. O bien, puedo trabajarlo simultáneamente las tres fracciones. En este caso, por cuestiones de tiempo, voy a trabajar las tres fracciones al mismo tiempo. Entonces, la manera es bien fácil, como son diferentes denominadores, entonces voy a sacar un mínimo común múltiplo de los tres. Entonces, en este caso, es divisible entre 2, sí, me quedaría 1, 2 y 1.
Estoy sacando el mínimo común múltiplo. Luego sería 2, sería 1, 1 y 1, entonces el denominador común sería 4. ¿Sí? Entonces mi denominador común sería 4. Voy a empezar a dividir este denominador común entre cada denominador. Sería 4 dividido 2, me queda 2. 2 por 1, 2. Copio el signo, negativo. Luego me voy otra vez. Tomo mi denominador común y lo divido dentro de este denominador. 4 dividido 4 es la unidad. Por 1 sigue siendo la unidad. Copio el signo positivo. Y ahora digo, 4 lo divido dentro de 2, me queda 2. Y este 2 lo multiplico por 1, me quedaría 2. Entonces, ahora sumo. Voy a decir 2 más 2 son 4 y le voy a restar 1. Entonces, en total me quedaría, mi respuesta final me quedaría 3/4. Bueno, entonces, aquí hicimos un repaso de jerarquía de operaciones. Eso sí necesito que se lo aprenda muy bien, porque de aquí en adelante ya no quiero que cometan el error de que no tomen en cuenta la jerarquía de operaciones. Sí, eso es muy importante en matemáticas. Que las operaciones que nosotros vamos a trabajar tienen cierto orden. Bueno, entonces, ¿en qué hoja de trabajo se encuentran esas operaciones? en la hoja de trabajo número 2. Me parece que yo le pedí favor a la licenciada a nivel que les compartiera la hoja de trabajo número 2 por WhatsApp y por correo. Si no les ha llegado la hoja de trabajo número 2, entonces favor de escribirle al grupo de WhatsApp o bien enviarle un correo a la licenciada a nivel o a mi persona y yo les envío la hoja de trabajo número 2. ¿Sí? Sí, solo que esa operación se parece a la 7.39, no porque la 6 me tira otra, o sea, la hoja de trabajo número 2. No, lo que sucede es que yo estoy resolviendo, solo te voy a comentar. Yo tomé una hoja de un año, años anteriores, y como los ejercicios cambian, pero el contenido no cambia. Entonces yo estoy resolviendo ejercicios de hojas de trabajo de años anteriores para que ustedes resuelvan su hoja de trabajo ustedes, ¿sí? Aunque los días sábados yo tomo ejercicios de su hoja de trabajo y los vemos si ustedes tienen alguna duda. ¿Estamos? Bueno, entonces, muchas gracias por su atención. Yo creo que ya me pasé del tiempo. Gracias, licenciado. Feliz noche. Entonces, cada uno de ustedes tenga feliz noche. Entonces los espero. Este viernes me parece que no tenemos clase, pero el sábado sí. Entonces, el sábado a las 6. Por favor. Muy bien, Lick, gracias. Feliz noche. Gracias, feliz noche. No, feliz noche, Lick. Feliz noche, se cuida. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias.